Si llevas tiempo entrenando duro y no acabas de avanzar, no es ni tu genética ni tu edad, porque estás haciendo casi todo bien. Y ese casi es lo que te está frenando. Voy a ir al grano. En este vídeo vas a tener una guía completa de cómo poder transformar tu físico en los 6 meses que quedan del año. Voy a hablarte de las calorías, del entrenamiento, de cómo medir tu progreso y qué hacer cuando te quedes estancado. Mira, antes de darte un número en concreto o cualquier consejo, quiero que entiendas lo siguiente. En 6 meses se pueden cometer dos errores. El primer error es estar entrenando durante esos 6 meses esperando el mayor cambio físico de tu vida. Te adelanto, no vas a conseguir el mayor cambio físico de tu vida, pero sí que vas a conseguir un muy buen cambio si te aplicas durante estos próximos 6 meses. No quiero que te crees una imagen en la cabeza que vas a conseguir el físico de David Late o cualquier culturista que lleva mucho tiempo entrenando en 6 meses, pero sí quiero que entiendas que vas a poder cambiar tu físico y vas a empezar a sentirte muchísimo mejor comparado con antes, solo si pones el trabajo. El segundo error es pensar que ¿para qué voy a entrenar en 6 meses? Y total, no es mucho tiempo. Y te equivocas. En 6 meses, en medio año, puedes conseguir un gran cambio. Y si tú tienes alguno de estos pensamientos, hazme caso que vas a llegar a fin de año con el mismo físico que tienes ahora mismo. Todo empieza primero por la cabeza, por la mentalidad. Así que empieza a cambiar el enfoque de las cosas. Vale, quiero que entiendas que también dependerá de si eres principiante, intermedio o avanzado. Si eres una persona principiante, vas a poder conseguir un cambio físico más rápido comparado con una persona intermedia. Pero esto es porque partes de cero, no tienes una base de masa muscular como por ejemplo la persona intermedia. ¿Y qué se puede conseguir en esos 6 meses? O bien pasar de estar en un porcentaje graso alto y hacer una definición, empezar a ver tu físico rajado de una vez por todas, o venir de estar muy flaco y conseguir masa muscular a lo largo de esos 6 meses. Para saber qué dirección tomar, primero tienes que tener claro una cosa, y aquí mucha gente mete la pata, porque le hace caso más a su cabeza, lo que quiere, al punto real en el que se encuentra. La pregunta aquí es, ¿tengo que estar ganando peso? ¿Tengo que estar definiendo? ¿Tengo que hacer una recomposición? Pues depende todo de tu punto de partida. ¿Vale? Si tú empiezas en un punto de partida con un porcentaje graso alto, es decir, un 15, un 20% o más, ahí tienes que hacer una definición, porque si tú empiezas a hacer un volumen con un porcentaje graso alto, lo que va a pasar es que vas a acumular sobre todo más grasa. Podrás crear algo de músculo, sí, pero tu sensibilidad a la insulina va a estar muy baja, tu entorno hormonal estará desregulado por el hecho de tener un porcentaje graso alto, lo que únicamente va a beneficiar más a ganar más grasa en vez de a ganar masa muscular. Si tú empiezas de un porcentaje graso bajo, estando definido entre un 8 o un 12% de grasa corporal, ahí sí que tiene sentido hacer un volumen, porque tu entorno hormonal es adecuado, va a favorecer la ganancia de masa muscular y no vas a ganar tanta grasa comparado con una persona que viene en un porcentaje graso alto. Y por último, si llevas muy poco tiempo entrenando o vienes de un parón o simplemente estás en un punto de un 13-14% de grasa corporal y no quieres hacer ni una definición ni un volumen, puedes plantearte hacer una recomposición corporal. La idea es mantener el mismo peso mientras estás perdiendo grasa y ganando masa muscular, ¿vale? En este caso te pongo el ejemplo de Hugo, uno de mis asesorados, que ha mantenido el mismo peso durante 8 semanas, bajando 8 centímetros de cintura y mejorando el físico, ganando masa muscular. Y elegir una de estas direcciones no significa que tengas que hacerla durante los 6 meses. Si tú partes de un 15% de grasa corporal, puedes hacer una definición durante 3 meses, bajar a un 10% de grasa corporal y después plantearte o bien estar a las calorías de mantenimiento o hacer un volumen. O empezar una etapa ligera de superávit. Por tanto, el camino que eliges no es una opción fija. Tienes que ir viendo a lo largo de los meses cómo avanzas y qué es lo que decides hacer. Pero al principio, comprométete los primeros 3 meses, sobre todo si estás haciendo una definición. Si estás haciendo un volumen y vienes de un porcentaje graso bajo, ahí sí que tiene sentido comprometerte los 6 meses, incluso más tiempo. Ahora que ya sabes cuál es tu punto de partida y el camino que tienes que elegir, vamos a hablar de los números y cómo distribuir las calorías para cada camino disponible. Vamos con las calorías y aquí hay que separarlo bien, porque no es lo mismo una persona que quiere ganar masa muscular a una persona que quiere hacer un déficit para perder grasa de manera más rápida. Pero antes de decirte la distribución, quiero decirte algo. Deja de ir con la corriente de poner la proteína súper alta. La proteína tiene su función y no hay que olvidarla, pero para personas naturales lo más importante son los carbohidratos, porque son los que te permiten rendir en los entrenamientos, hacer entrenamientos intensos. Y obviamente las grasas tampoco hay que descuidarlas. Primero, antes de todo, tienes que sacar tus calorías de mantenimiento. Las puedes conseguir metiéndote en internet, buscando calculadora Harris-Benedict, rellenas con tus datos y ahí te da un aproximado de las calorías de mantenimiento que tienes tú. Una vez que hayas sacado esas calorías de mantenimiento, ahora es cuando vamos a aplicarlo dependiendo del camino que te haya tocado. Si te ha tocado el camino de hacer el superávit ligero, vamos a hacer un aumento de 150 a 200 calorías por encima de las calorías de tu mantenimiento. Y esto es algo simple. Es para no ganar peso de manera muy rápida, lo que se va a traducir en ganancia de grasa excesiva. Si tú ganas peso muy rápido en un superávit, vas a acumular más grasa, porque la ganancia de masa muscular tiene un tope, y una vez que llegas a ese tope, lo demás que ganas es grasa. Las proteínas las tienes que dejar entre 1,4 a 1,6 gramos por kilo de peso corporal. Las grasas, entre un 0,7 hasta un 0,9 de grasas por kilo de peso corporal. Por último, los carbohidratos. El resto de las calorías restantes van a ir a carbohidratos, porque son los que te van a permitir hacer el entrenamiento intenso, como te he dicho. A la hora de hacer un déficit, tienes que coger tus calorías de mantenimiento y restarle entre 300 a 400 calorías por debajo de ese mantenimiento. Y esto tiene una explicación simple. Si tú haces déficit agresivo, lo más probable es que lo vayas a acabar dejando.
por tema de adherencia. Al principio bajarás de peso muy rápido, pero cuando pase la segunda o tercera semana donde estás en un déficit con 1000 calorías por debajo de tu mantenimiento, vas a pasar tanto hambre, vas a tener tan poca energía que vas a decir, voy a dejar esto porque no puedo aguantarlo en el tiempo. Por lo tanto, siempre es mejor elegir la opción de hacer un déficit moderado. Y es por eso que elegimos entre 300 a 400 calorías por debajo. En este caso, la proteína la dejamos un poco más alta, entre 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso corporal. La proteína te va a ayudar, aparte de la saciedad, a mantener el músculo también. Las grasas las dejamos en el mínimo para que funcione en entorno hormonal, es decir, 0,5 de grasas por kilo de peso corporal. Y por último, los carbohidratos. Aquí hay que priorizarlos. Bajamos las grasas para poder sacar esas calorías que venían en las grasas y dársela a los carbohidratos, pudiendo así ingerir una mayor cantidad de carbohidratos, lo cual se va a traducir en mayor energía para entrenar de manera intensa. Pero aquí es mucho más importante que en el volumen. En el volumen obviamente es importante, pero en el déficit juega un papel crucial, porque los entrenamientos intensos son los que te van a hacer mantener la masa muscular a lo largo que vas perdiendo peso. Obviamente no vas a poder mantener el 100% de la masa muscular, pero sí que te va a ayudar a mantener la mayor cantidad posible de masa muscular. Y por último, la recomposición. Tienes que dejarlo o bien en tus calorías de mantenimiento o unas 100 calorías por debajo de tu mantenimiento para seguir perdiendo grasa poco a poco mientras vas ganando masa muscular. La proteína déjala igual que lo que es en el déficit, la grasa es entre 0,5 a 0,7 de grasas por kilo de peso corporal y priorizas los carbohidratos para poder conseguir la masa muscular mientras pierdes la grasa corporal. Y también te voy a decir una cosa, y es que tienes que colocar los carbohidratos de manera inteligente. Colócalos antes de entrenar, para así disponer de la mayor energía posible. Una hora antes ingieres alrededor de 90 gramos de carbohidratos divididos entre fructosa y glucosa, para así llenar los depósitos al máximo. Puedes coger un plátano y aparte coger unas tortitas de maíz y echarles un poco de miel. Con eso ya tendrías un preentreno buenísimo. Y en el postentrenamiento asegúrate de tener carbohidratos junto a proteína. De esta forma rellenas los depósitos de glucógeno y así tu cuerpo puede acelerar un poco el proceso de la recuperación. Y ahora quizás te estás haciendo una pregunta. Vale, muy bien, si hago un déficit de 300 a 400 calorías, cuando ya haya bajado X peso a lo largo del tiempo, me voy a quedar estancado. Y es correcto, te vas a quedar estancado tanto en el déficit como en el volumen. Por eso te voy a dar la clave de cómo arreglar esto. Tienes que medir tu peso corporal durante 10, 14 días, sacar una media. Y si ves que en la primera semana y la segunda semana no ha habido un cambio deseado en el peso, que en el volumen deberías estar subiendo entre 200 a 250 gramos de peso corporal por semana y en el déficit entre 400 a 500 gramos deberías estar perdiendo por semana, si no estás cumpliendo esto, ahí es cuando ajustas. Haces lo que te he dicho, coges la media de 2 semanas, comparas y si ves que no estás bajando en ese rango adecuado dependiendo tu camino, haces lo siguiente. En un volumen subirías unas 150 calorías más una vez que te hayas quedado estancado en ese peso y después vuelves a controlar que estés subiendo dentro del rango. Y un déficit habría que hacer prácticamente lo mismo, pero restando calorías. En este caso unas 200 calorías por debajo. Y lo mismo, vuelves a hacer la media y controlas que estés bajando en el ritmo adecuado. En este caso el recorte de calorías que vas a hacer en déficit va a ser de carbohidratos, porque la proteína ya la tendrás en el rango y las grasas en el mínimo funcional. Y aunque queramos priorizar los carbohidratos, vamos a tener que ir cortándolos poco a poco. Y en el volumen, esas calorías que aumentas, que sean carbohidratos, para disponer así de mayor energía. Ahora ya sabes comer para tu objetivo. Pero puedes tener toda esta parte perfecta que si no controlas el entrenamiento no va a servir de nada. Antes de decirte las claves de la intensidad, el volumen y la frecuencia, quiero que entiendas algo. Adapta tu entrenamiento a tu contexto y así podrás mejorar lo máximo posible. No vas a mejorar copiando la rutina de tu influencer favorito porque no vas a disponer del mismo tiempo, no vas a disponer quizás de la misma calidad de sueño, cantidad de sueño, vas a tener quizás más estrés y muchas otras variables. Por lo tanto, siempre tienes que adecuar tu rutina a tu contexto actual. No copies la de los demás. Te puedes guiar en ellas, pero al fin y al cabo lo que manda es la situación de tu vida actual. Por lo tanto, si solo puedes entrenar 3 días, elige una opción de 3 días y adecúala a tu contexto. Lo mismo que si haces 4 o 5. El split como tal no es lo más importante, sino que cumplas todo esto que te voy a enseñar ahora mismo. Lo primero de todo es la intensidad. Y aquí la gente comete uno de los errores que más los frena. Y es el hecho de entrenar con muy poca intensidad, dejándose entre 4 a 5 repeticiones en recámara. De las cosas más importantes en tu entrenamiento es la intensidad. Por lo tanto, siempre la tienes que llevar entre un RIR 0 a un RIR 2. Es decir, que te queden 0 repeticiones en recámara, que acabes la última repetición, pero después si intentases otra no te saldría, llegarías al fallo. O que te queden 2 repeticiones en recámara, que acabes la última repetición y pudieses haber hecho 2 repeticiones más. De esta forma, con esta intensidad, estarás enviándole la señal a tu músculo, o bien para crear el músculo, dependiendo si estás en volumen o en recomposición, o bien para mantenerlo si estás en un déficit. Para poder aplicar una intensidad adecuada, te recomiendo que hagas uso del fallo de manera puntual. Es decir, en algunas semanas vayas en la segunda serie de un ejercicio al fallo para poder calibrar tu percepción del esfuerzo y para ver si realmente te estabas dejando las repeticiones en recámara que creías o te estabas dejando más.
más o menos. Ahora viene cuánto entrenar, es decir, el volumen, las series efectivas, las series que llevas cerca del fallo que le dan el estímulo al músculo. Te he puesto un rango de 6 a 20 series semanales. Te pongo un rango tan amplio porque esto depende de cada persona. Una persona con 6 series semanales de pectoral puede crecer mucho y avanzar muchísimo, y otra persona necesite más series. Por lo tanto, esto depende de cada uno. Empieza por el mínimo y vas aumentando poco a poco. Si van pasando las semanas, aplicas la intensidad que toca, sigues progresando y te puedes recuperar, ahí valoras ir añadiendo más volumen poco a poco, añadiendo 1 o 2 series al grupo muscular que quieras priorizar. ¿Y cómo repartimos el volumen? Es con una frecuencia 2, es decir, entrenando el mismo grupo muscular 2 veces por semana. Aquí te voy a poner el ejemplo de la rutina. Si entrenas 3 días a la semana y quieres darle una frecuencia 2 prácticamente a todo el cuerpo, puedes hacer torso, pierna, torso, dando una frecuencia 2 a todo el tren superior. O un torso, pierna, full body, y así das frecuencia 2 a todo el cuerpo. Después, si entrenas 4 días a la semana y quieres darle una frecuencia 2 a todo el cuerpo, tienes que hacer la rutina de torso, pierna, pierna. O si quieres darle una frecuencia 2 únicamente al tren superior, push, pull legs y torso. Y por último, si entrenas 5 días, puedes hacer push, pull legs, torso, pierna. De esa forma estarás dando una frecuencia completa a todo el cuerpo. Y quiero recordarte lo que te he dicho antes. De nada sirve tener un split perfecto que si no se adapta a tu contexto, no vas a poder mejorar ni sostenerlo durante 6 meses. Entonces elige el split que se adapta a ti, cumpliendo tanto intensidad, volumen y la frecuencia semanal en los grupos musculares que quieras darle esa frecuencia 2. Y también una cosa importante dentro de la propia sesión es el orden en el que pones los ejercicios. Si tú quieres priorizar el hombro, empezarías haciendo unas elevaciones laterales al principio de cada sesión de torso. Si tú quieres priorizar el bíceps, el día de pull, de espalda, empiezas con el bíceps. Vas poniendo los ejercicios de los músculos que quieras priorizar al principio de la sesión. Lo siguiente que casi nadie hace bien es la progresión. Y esto es bastante sencillo. Si aplicas el método de doble progresión, primero de todo te tienes que asegurar de establecer un rango de repeticiones. En mi caso, el que más me gusta y el que más resultados he visto es entre 5 a 9 repeticiones. Empiezas por el rango de repeticiones por debajo, vas progresando semana tras semana y una vez que llegues al máximo de ese rango de repeticiones, aumentas el peso. No llegas a 7 repeticiones teniendo un rango de 5 a 9 y aumentas el peso. No. Mantienes el rango hasta llegar al tope y una vez que llegas al tope subes el peso. Esto es el método de doble progresión. Para que el método de doble progresión se pueda dar, tienes que tener un registro. Tienes que apuntar el peso que mueves, las repeticiones que haces en las series que tienes y la intensidad que aplicas. Si tú no registras nada de tu entrenamiento, no vas a poder aplicar el método de doble progresión bien. Y vas a avanzar mucho más lento que una persona que sí anota todo. Los descansos entre ejercicios tienen que ser de 3 minutos. Si tú aplicas una intensidad alta, necesitas descansos mínimo de 3 minutos. Porque no es lo mismo una serie que acaba entre 4 a 5 repeticiones en recámara, que parece que vas sobrado, a una serie en la cual te dejas un RIR cero. Hazme caso, vas a notar la diferencia y tu cuerpo te va a pedir ese descanso. Y por último, la técnica. Tienes que tener una técnica estandarizada y priorizar la técnica a lo largo de todas tus series. Primero de todo, mejora la técnica, después mejora las repeticiones y por último, el peso. Y una técnica estandarizada quiere decir que en todas las repeticiones de tu serie, ya sea o bien en la primera o en la última en la cual estás cerca del fallo, salga la misma técnica, que tengas el mismo rango de movimiento, el mismo tempo en la excéntrica, que la primera bajes 1, 2 y que la última también bajes 1, 2. No hagas la última así porque estás reventado. Y también que no haya compensaciones cuando te estás acercando al fallo. Y es que la técnica estandarizada es la clave para medir tu progreso realmente. Porque tú puedes estar aplicando el método de doble progresión, que si en una semana haces una técnica de esta forma tranquila y a la siguiente semana haces una técnica balanceándote, no vas a estar progresando realmente. ¿Por qué? Porque son técnicas totalmente diferentes. Ahora ya sabes entrenar con intensidad, el volumen que tienes que llevar, la frecuencia y que tienes que adaptar tu split a tu contexto actual, no copiar a nadie. Vamos a ir con el descanso. Tienes que entender una cosa, y es que el músculo no crece en el gimnasio, sino que el músculo crece fuera del gimnasio, en el descanso. Tú en el gimnasio le das el estímulo al músculo para que crezca, mandas la señal a tu cuerpo para que empiece la creación de nueva masa muscular. Este crecimiento y recuperación se da en los próximos días mientras tú estás descansando. Si tú entrenas como un absoluto animal, pero descansas como la mierda, no vas a conseguir prácticamente ganar masa muscular, porque el descanso es un pilar fundamental. Lo primero de todo es el sueño. Está bien lo típico que te dice todo el mundo, entre 7 a 8 horas, pero esas horas de sueño tienen que ser de calidad de verdad. ¿Y cómo consigues esta calidad? Es teniendo la habitación a oscuras. Si no puedes tenerla a oscuras, te compras un antifaz para dormir, así que no te dé nada de luz, porque la mínima luz te va a alterar el sueño y va a bajar la calidad de este. Tiene que haber cero ruido. Si vives en una ciudad donde hay mucho ruido, te compras tapones para los oídos y duermes con esos tapones. También una cantidad pequeña de ruido ya puede alterar la calidad del sueño. También tienes que tener un horario fijo, es decir, acostarte y levantarte aproximadamente en las mismas horas todos los días, variando entre 30 minutos por arriba, 30 minutos por abajo, pero no más de esto. Y además,
antes de dormir, una hora antes, no mires pantallas azules porque estas te van a activar, tu cuerpo se va a pensar que aún es de día por la luz que desprenden. Y segundo, las actividades que te pongan en alerta, que te despierten. Ver series de acción, tener alguna discusión previa a dormir, trabajar antes de dormir, todo esto te va a activar y también te va a mermar la calidad del sueño. Después está el estrés, que el estrés de por sí no es malo, es algo natural que necesitamos. Por ejemplo, para despertarnos, nuestro cuerpo eleva el cortisol, por lo tanto es una función natural y biológica. Y al igual que al entrenar vas a generar más estrés porque te estás enfrentando ante un estresor. Pero lo malo es tener el cortisol elevado de manera crónica. Esto lo que hace es que va a hacer que duermas peor, que sientas más irritabilidad, es decir, que te moleste cualquier cosa en el día a día, también que sientas más hambre, que te veas más hinchado y que tengas menos energía para poder entrenar. Si juntas todos estos factores provocados por el estrés alto, da un resultado, lo único que va a hacer es empeorar tu físico y hacer que la ganancia de masa muscular o la retención de la misma sea más difícil se dé. También en este apartado entran los pasos, la actividad diaria, como de recuperación activa. Cuando te mueves fuera del gimnasio, haces pasos, ayuda a mejorar la circulación, la recuperación entre entrenamientos es mejor y además te ayuda a seguir bajando de peso sin tener que tocar las calorías, si es el caso que estás en una definición. Y además, después de cada comida andar entre 10 a 20 minutos también va a mejorar tus digestiones. Y también ayuda, sobre todo si estás en volumen, después de hacer comidas grandes. Pero también tienes que tener cuidado. Si ya estás entrenando de manera dura, ya tienes una actividad diaria de pasos alta, el sueño está en el límite bajo y tienes un poco de estrés, añadir más pasos no va a ser beneficioso. Al contrario, va a ser una carga extra que va a empeorar tu situación. Y ahora viene la herramienta que te va a ayudar cuando estés pasado de fatiga. Pero primero de todo tienes que detectar cuándo estás pasado de fatiga. Y esto es bastante sencillo. Tú si en 2 semanas seguidas en el gimnasio no has mejorado en ninguna carga, ninguna repetición, sientes que estás más irritado a lo largo de los días, que tienes menos energía y que estás durmiendo menos, porque tener mucha fatiga acumulada hace que duermas menos y peor, significa que ahí necesitas una descarga. Para hacer la descarga la puedes hacer de 3 formas diferentes. Primero de todo, solo bajando el volumen, entre un 40 a un 60% del volumen semanal, mientras que mantienes tanto la intensidad como los pesos. Es decir, recortas tus entrenamientos a la mitad, pero mantienes todas las mismas variables. Después, la segunda forma de hacer la descarga es descarga de volumen de entrenamiento y de intensidad. Es decir, aplicas la misma reducción de volumen que la primera que te he comentado, pero aparte llevas el RIR a un RIR 3 y un RIR 5, dando así una descarga más completa al cuerpo, tanto de volumen de entrenamiento como de intensidad. Y por último está la descarga total, una semana que no vas en ningún momento al gimnasio. Pero también te digo, si tú has llegado a este punto que necesitas una descarga total, significa que vienes haciendo las cosas bastante mal en cuanto a intensidad y volumen de entrenamiento. Haz la descarga total, pero después de hacer esa descarga total tienes que arreglar tanto el volumen como la intensidad. Y esta descarga yo te recomiendo que la hagas cada 5 o 6 semanas. También depende de cada caso. Si tú hilas muy fino el entrenamiento, no vas a necesitar la descarga hasta pasado varios meses. Pero esto de normal se da cuando alguien te lleva el entrenamiento y te lo hace todo al detalle. Pero como no es el caso de todo el mundo, y seguramente tú que estás viendo este vídeo no es tu caso, hazla cada 5 a 6 semanas. Así te aseguras de disipar la fatiga y no acumularla a lo largo del tiempo y evitar el estancamiento. Y ahora que ya sabes cómo entrenar, cómo comer y cómo descansarte y hacer la descarga, tienes que asegurarte de que todo esto esté funcionando y que estés progresando. Por lo tanto, tienes que medir tu progreso. Y antes de nada quiero que sepas que la báscula te va a mentir, porque un día puede dar un peso, al día siguiente dar un peso muy por debajo o muy por arriba, y esto es totalmente normal. ¿Por qué? Porque depende del estrés que tengas, la calidad del sueño de la noche anterior, la retención de líquidos y muchos otros factores. Por lo tanto, primero de todo, tienes que tener una media semanal de tu peso. No te fijes solo en el peso de 1 o 2 días sueltos, sino en los 7 días de la semana, la media que te haya dado. El peso es una forma de medir tu progreso, no es la más importante. ¿Por qué? Porque también importa mucho lo que es la cintura, las medidas de la cintura. Por ejemplo, en el caso de la recomposición, el peso no se va a ir moviendo de manera muy brusca, se va a mantener a lo largo de las semanas, pero lo que sí que se tiene que ir moviendo es la cintura y es para abajo. Si tu cintura se mueve para abajo mientras mantienes el mismo peso, significa que estás perdiendo grasa y estás ganando masa muscular. En un volumen también es muy importante medir la cintura de manera semanal para chequear que no esté habiendo cambios muy grandes, porque si sube mucho de cintura, significa que estás ganando más grasa de la que realmente deberías estar ganando. Y en un déficit lo mismo, también tienes que ir midiendo la cintura para saber si estás perdiendo grasa corporal o simplemente estás bajando de peso manteniendo la cintura, lo que equivaldría a perder masa muscular. También una forma de medir muy importante son las fotos y cómo te ves tú en el día a día. Hazte fotos de manera semanal para ir midiendo tu progreso a lo largo del tiempo y ver si tu físico está mejorando o no. Y por último, la fuerza en los entrenamientos. Si tú logras mantener la fuerza o aumentarla de manera ligera en un déficit, significa que tu masa muscular se está preservando. Si tú en un volumen aumentas de fuerza semana tras semana, que es lo que te debería de pasar, significa que vas por buen camino. Y lo mismo en una recomposición. Mantienes tu mismo peso, aumentas de fuerza y a la vez tu cintura está bajando y te ves cada día mejor, significa que estás perdiendo grasa mientras ganas masa muscular. Si te das cuenta, en el ejemplo de la recomposición te he cruzado varias formas de medir tu progreso. Y es porque
porque tienes que hacerlo así. No te puedes fijar solo en una forma de medición, sino que tienes que juntar las 4. Juntas las 4 y a partir de ahí vas tomando decisiones sobre el rumbo que tiene que seguir tu camino. Y hay un factor que puede multiplicar todo lo anterior, no solo esto, sino los otros bloques que hemos visto, o destruirlo por completo. Y es la adherencia. Llegamos al factor que muy poca gente habla en el mundo del fitness y que realmente va a decidir más que las calorías que tienes, que el RIR que llevas en cada serie o el split que estás usando para entrenar, ¿vale? Porque el que siempre vuelve, gana. Y en este caso no te estoy hablando de volver con tu ex, sino que te estoy hablando de volver a cumplir tu rutina día tras día. Te lo voy a decir claro, el plan perfecto, por mucho que lo hayas hecho al detalle, al milímetro, si no lo cumples, no va a ser nada comparado con un plan un poco más mediocre, por así decirlo, y que lo estás cumpliendo el 80% del tiempo. Con ese plan mediocre que cumples el 80% del tiempo, vas a conseguir muchísimos más resultados que el plan perfecto con el cual no tomas nada de acción. Porque no existe la rutina mágica, no existe la dieta mágica, sino que existe lo que eres capaz de mantener. Y esa capacidad de mantener a lo largo del tiempo es lo que te va a traer resultados. No solo en el entrenamiento, sino en la vida. Quiero primero de todo que empieces a dejar de depender de lo que es la motivación y que empieces a depender más de tus hábitos. Porque la motivación es una emoción que te puede venir un día, pero al día siguiente no estar. Y si tú dependes únicamente de eso, vas a acabar fracasando y no vas a conseguir tu cambio físico. Porque la motivación viene de manera muy puntual. La mayoría de días no vas a estar motivado. Tienes que hacer que el entrenamiento y comer bien sea algo que haces por defecto de manera normal. No una acción heroica que te viene cada X tiempo por un chute de motivación. Después está el entorno. Cuida tu entorno. No dejes comida basura a tu vista si quieres evitar comer comida basura. Porque si tú dejas la comida basura encima de la cocina, va a ser mucho más fácil caer y comer eso. Y si lo dejas guardado en algún cajón o le dices a algún familiar que te guarde esa comida para que tú no la veas. Y al igual, por ejemplo, que mantener una botella de agua encima de tu escritorio o cuando estás trabajando al lado tuya para ir bebiendo poco a poco y no ir deshidratado. O mantener alguna pieza de fruta también en tu escritorio mientras trabajas. Y así metes una pieza de fruta sin que te cueste prácticamente. Después viene el hecho de nunca fallar 2 veces. Fallar una vez lo puedes hacer. No eres un robot, eres un humano y por lo que sea vas a fallar en algún momento de tu vida. Lo que tienes que asegurarte es de no fallar 2 veces. Porque fallar una vez es un error. Fallar una segunda vez es el comienzo de un hábito. Y no quieres comenzar a tener ese hábito de fallar. Por lo tanto, siempre que falles una vez, asegúrate al día siguiente, da igual las circunstancias en las que estés, de cumplir sí o sí. Aunque no sea al 100%, aunque sea un 20%, cumple. Y lo más importante es tener la mentalidad de pensar en meses y no en días. No vas a conseguir ningún resultado de aquí a dentro de 3 días, ni a dentro de una semana o 2 semanas, sino que tienes que esforzar durante varios meses y ahí es cuando vas a empezar a ver el resultado de verdad. Porque si no tienes esta mentalidad, lo más probable es que abandones a la 3.ª semana después de no haber visto resultados en un periodo de tiempo corto, el cual no da lugar a ver grandes cambios. Ya que ya tienes todas las piezas, ya tienes claro tu punto de partida, el camino que tienes que elegir, cómo tienes que distribuir las calorías dependiendo de cada camino, el entrenamiento cómo debe de ser, tanto en intensidad, frecuencia y volumen, y ya tienes claro el que tienes que adaptar todo a tu contexto, también tienes claro el descanso, la recuperación y la semana de descarga, junto a la adherencia, que es un pilar muy importante, porque si no tienes adherencia no vas a cumplir nada. Te hace un pequeño resumen de lo que tienes que hacer en estos 6 meses dependiendo de cada camino. Y también decirte que si has llegado hasta aquí, voy a preparar un documento completo con toda la información de este vídeo para enviarte. Para conseguirlo tienes que seguirme en el Instagram, te dejo el enlace en la descripción. Me sigues y me escribes. Una vez que me hayas escrito te lo pasaré y si tienes alguna duda te ayudo sin problema. El camino A es cuando tienes un porcentaje graso alto. En este caso, lo que tienes que hacer sí o sí es un déficit al menos durante los 3 o 4 primeros meses. Para hacer este déficit tienes que aplicar entre 300 a 400 calorías por debajo de tu mantenimiento, perdiendo a lo largo de cada semana entre 400 a 500 gramos, priorizando los carbohidratos sobre todo, ya que son el combustible de tu motor que te van a permitir hacer entrenamientos intensos. Estos entrenamientos intensos lo que van a hacer es mantener tu masa muscular, incluso mejorar ligeramente tu masa muscular a lo largo de la etapa del déficit. Asegúrate de dormir muy bien y recuperarte bien, porque en déficit, sobre todo este pilar, el del sueño y el descanso, es mucho más importante que, por ejemplo, en un volumen. Aplica las semanas de descarga cada 5 o 6 semanas de entrenamiento y una vez que hayas acabado la etapa del déficit, puedes plantearte si quieres hacer un mantenimiento, es decir, no comer ni por encima de tus calorías de mantenimiento ni por debajo, o empezar un ligero superávit. Y hablando del superávit, es lo que tendrías que hacer si vienes de un porcentaje graso bajo. Es decir, si estás definido entre un 8 a un 12% de grasa corporal. Haces superávit durante esos 6 meses que quedan del año, aplicando una ligera subida de calorías entre 150 a 200 calorías por encima de tu mantenimiento,
subiendo de peso como máximo entre 200 a 200 gramos de peso corporal a la semana, haciendo entrenamientos intensos y priorizando también los carbohidratos. Aquí también tienes que darle prioridad al sueño y al descanso. No es tan importante como en déficit, pero eso no significa que deje de ser importante. Y aplicas lo mismo con las semanas de descarga. Cada 5 a 6 semanas haces una semana de descarga para disipar la fatiga acumulada. Y por último, la recomposición, que si eres novato, vienes de un parón o simplemente no tienes un porcentaje graso muy alto, ni tampoco un porcentaje graso muy bajo, puedes hacer una recomposición para ir bajando grasa corporal e ir ganando músculo a lo largo del tiempo. Te puede conseguir si eres intermedio o avanzado, pero lleva más tiempo y es más complejo. Para la recomposición, mantente en tus calorías de mantenimiento o haz un ligero déficit de 100 calorías. Tu peso no se va a mover a lo largo de las semanas y meses. Tienes que fijarte que esté bajando la medida de la cintura y que estés ganando fuerza en los entrenamientos. Si pasan estas dos cosas, estarás bajando de grasa corporal y ganando masa muscular. Tienes que fijarte si la cintura va bajando a lo largo de las semanas y tu fuerza va aumentando no solo en las 4 o 6 primeras semanas, en el resto de semanas. Si es así, significa que estarás perdiendo grasa y ganando masa muscular. Al igual que en déficit, prioriza los carbohidratos para poder hacer entrenamientos intensos y que la quema de grasa se dé y la ganancia de masa muscular también se dé. Y este sería el vídeo completo. Espero que te haya ayudado, no te olvides de darle like y suscribirte, porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.